sin ti. Tengo tanto miedo, no sé a dónde ir. Siento que me pierdo en un mundo gris y sin rumbo fijo me alejo de ti. Como la paloma que regresa hacia mí, emprendo el vuelo que me lleva a vivir. Yo sin ti me estoy muriendo, llévame al momento donde encuentre tu amor. Donde encuentre tu Respira mi aliento, todo mi universo, eres todo lo que soy. Regreso a ti, regreso a ti, siempre a ti. Al sentirme sola, recordé allí que en aquel madero morías por mí. y es que yo no entiendo que viste. El Ministerio Juvenil Macarios te invita a que formes parte de sus cultos en línea, donde podrás aprender y divertirte con otros jóvenes. Te esperamos este y todos los sábados a las 5 de la tarde. Y para los adolescentes también tenemos un espacio especial los lunes a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Si ya eres parte de un discipulado, continuamos siendo fiel. O si te quieres unir a un discipulado porque no perteneces a alguno, este es el momento. Únete. Centro Misionero Cristiano, estamos de avanzada y lo discipulado es la ruta. El Centro Misionero Cristiano anuncia dedicación de niños. El curso para los padres será el lunes 19 de octubre y la dedicación de los niños el 25 de octubre. Inscribe tu niño. Más información al 230-1262. Centro Misionero Cristiano continúa en avanzada y es a través de nuestros diezmos y ofrendas que la obra del Señor no se detiene. Aquí en pantalla encontrarán los números donde puedes dar tus aportes. Grita mi corazón, libre soy. Si libre soy, libre corre. Queridos hermanos, muy pero muy buenas noches. Soy el pastor Jaime Jaén, les saludo con todo el corazón. Me da mucho gusto estar con ustedes para poder llevarles la palabra de hoy. Espero que la misma sea de bendición para todos ustedes. Vamos a iniciar con leer la porción que nos toca, que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 4, y leo del versículo 16 al 18, que dice así: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Ahora, Pablo escribe la epístola a los cristianos romanos, tanto judíos como gentiles, al final de su tercer viaje. Ya él estaba anhelando una visita a Roma. Y el mensaje central del apóstol en esta carta dice, en términos generales, que la comunión del hombre con Dios se rompe por razón del pecado en nuestras vidas. Pero también enseñó que hay esperanza, la esperanza de redención y de salvación, la cual descansa únicamente por la fe en el Hijo de Dios
en Jesucristo. Y usa el ejemplo de la vida de Abraham para ilustrar precisamente el tema de la fe y el tema de la esperanza. Y hoy yo quiero hablarles de estos dos, y para esto voy a usar esa porción que hemos leído, porción que me impactó y que ahora quiero compartir con ustedes. Permítanme orar para que el Señor tome control de esta predicación. Señor, yo te doy gracias por este momento, Señor, por el tiempo que voy a estar con mis hermanos. Señor, úseme, use su palabra para que los corazones de mis hermanos sean edificados y para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús, toma el control absoluto de esta reunión y que sea de bendición para todos. Amén. Ahora, usted conoce la historia de Abraham y de Sara. Eso está en Génesis, en el capítulo 15. Y Dios establece un pacto con Abraham. Le habla de un hijo, le habla de descendencia, inclusive le habla de una tierra que más adelante le daría. Y quiero leer Génesis 15 del versículo 3 al 6 para que usted recuerde algunas cosas. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo no tengo tiempo de leer todas las porciones, mis hermanos, pero usted puede leer en Génesis 17 y en Génesis 18 y usted va a encontrar mucha información acerca del pacto de Jehová con Abraham. Ahora, Pablo les está recordando a los romanos el Génesis por el tema de la fe, pero además les está diciendo cosas importantes que yo quiero repetir a ustedes. Ese Dios que hizo el pacto con Abraham no es cualquier Dios. Es un Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Cuando habla de un Dios que da vida a los muertos, es que Abraham y Sara, mis hermanos, se creían ya físicamente como muertos cuando reciben la promesa. Y Hebreos 11, verso 12, habla de esto cuando dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ahora, el punto de Pablo, mis hermanos, es que también ese Dios que revive muertos puede dar vida a los muertos que están en delitos y pecados para salvación y vida eterna. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y cuando dice de Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, es decir, como las que son, Pablo está hablando de un Dios que puede crear por su palabra algo de la nada. Y ese Dios creó un pueblo para él de los descendientes de Abraham que estaban en Egipto, que eran esclavos. Ah, sí, pero también Dios creó un pueblo de todos aquellos que por fe aceptamos a Cristo como único Señor y Salvador, es decir, como tú y yo, hermano mío. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué promesa te ha dado Dios? ¿Qué palabra has recibido de parte del Señor y te has adueñado de ella para tu corazón? Y si el Señor te dio una palabra, tal vez estás haciendo algo para alcanzar esa promesa que aún no has visto cumplido en tu vida. Hermano mío, el Dios que te dio esa palabra, esa promesa, no es cualquier Dios. Él le da vida a los muertos. Él es un Dios que crea cosas de la nada. Él te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él te dio una nueva identidad, una nueva vida en Cristo. Él te regaló salvación y vida eterna. Y lo que nos toca a nosotros es confiar en Él.
confiar en su palabra, confiar en su promesa. Y en su tiempo, y por tu fe y por tu esperanza, verás respuesta de parte del Señor. Oh, gloria a Dios. Así espero yo y así espera el Señor que sea, amigo mío y hermano que me escuches. Ahora, dice la palabra que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. El versículo 18 de Romanos 4 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora, resulta que Abraham, para esperar su promesa, encontró primero una serie de problemas. Él y su esposa eran ancianos, con todo lo que eso representa. La edad, la dificultad de concebir. Sara era estéril, una intimidad muy limitada y aún el tiempo para criar niños ya había pasado para ellos. Pero Dios les había enseñado a Abraham las estrellas y le había dicho, así será tu descendencia, y él creyó. Y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Pero hermano, ¿cómo puede una esperanza estar en contra de la otra? Pablo está haciendo un contraste de esta porción, de esta frase. Y es que la esperanza, mi hermano mío, depende del tipo de persona de la que estamos hablando. Y en este contexto, mi querido hermano, hay básicamente dos tipos de personas en el mundo. Las personas que se rigen por una esperanza que más bien representa inseguridad en el futuro. Es decir, una esperanza en algo que es solo humanamente posible, que excluye el poder de Dios, que niega que todas las cosas son posibles para Él y para nosotros los que tenemos fe en Él y en sus promesas. Esta esperanza pareciera simplemente esperar a que las cosas salgan bien. Y Pablo está diciendo, mis hermanos, que esta esperanza era la que estaba en contra de la que Abraham tenía. ¿Sabe qué, hermano? Otro nombre para este tipo de esperanza es incredulidad. Y se convierte en miedo. Y ese miedo produce lo negativo en nosotros. La incredulidad siempre espera que ocurra lo peor. Entienda esto, mi hermano. La esperanza que está fundamentada en lo natural va a producir miedo. Y ese miedo actúa en nuestra mente y debilita nuestra fe. Con este tipo de esperanza, hermano mío, cuando las cosas no llegan a suceder, nos sentimos fracasados, impotentes. Pensamos que Dios nos dio la espalda, no me escuchó el Señor. ¿Qué pasó con el Señor? ¿Qué pasó con la palabra y la promesa que me dio? Pero mientras caminamos en fe para esperar las promesas, este tipo de esperanza no va a ayudarnos a confiar en el Señor. Difícilmente veremos victorias en la historia de nuestras vidas. La segunda clase de esperanza se basa en la expectativa de que las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, hermano mío. Y esta era la esperanza de Abraham. Fe y esperanza en las promesas que vienen de él. Su esperanza estaba afirmada en fe, arraigada en lo sobrenatural, en lo que Dios le había dicho y en lo que cumpliría lo que había prometido. Y esta es la esperanza que agrada a Dios y que alimenta la fe, mi querido hermano. Ahora, es necesario que entiendas algo, hermana y hermano que me escuchan. Cuando uno tiene fe y la esperanza de que Dios va a hacer lo imposible, tú estás desafiando a los espíritus negativos y a todo lo que no viene de la fe. La incredulidad, el temor, la desconfianza.
aún la muerte. Todo va a conspirar contra ti. Se va a querer apropiar de tu pensamiento. He visto a varios pastores que han dicho en el chat para los líderes: estoy enfermo de COVID, estoy entrando en crisis. Pero ahí la palabra que Jehová te ha dado, que se encuentra en las Sagradas Escrituras, tiene que estar basada en una esperanza que cree en las promesas de Dios, mi querido hermano. Es que el enemigo va a querer conspirar contra ti y vienen esos dardos en nuestras mentes y empieza la duda y la incredulidad y empezamos a decir: yo no creo que voy a poder. Yo no creo que voy a llegar. Hermano mío, la palabra, por eso es que la palabra te ayuda a que tu fe esté bien fundamentada y arraigada en esa promesa. Pero el enemigo también va a usar personas que consciente o inconscientemente van a estorbar tu fe. El mejor ejemplo, pero hay muchos en las Sagradas Escrituras, es el que encontré de la hija de Jairo. Eso está en Marcos 5. Vamos a buscarlo. En Marcos 5, 22 y 23. Leo textualmente: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo tenía fe. Él llegó a donde el maestro, se postró delante de él y él creía, sabía que el Señor tenía poder para levantar a su hija y le dijo: ven que mi hija está agonizando, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él lo creía. Él creía que el Señor tenía poder. Y luego va y en el camino se encuentra con la mujer de flujo de sangre y usted entiende toda esa situación que le toma al Señor un tiempo. Y luego que la mujer del flujo de sangre ya confiesa todo lo que él había hecho, en el versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas malas, maestro? Usted se imagina la cara de Jairo cuando esos hombres le dicen eso. Ya murió. Ya no molestes más a Jesús. Él está ocupado en otras cosas. Como quien dice: ya vente y la enterramos. Pero el versículo 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Oh, mi querido hermano, Abraham también tuvo esas batallas en su mente, esperanza contra esperanza. Y en tu vida de fe, mi querido hermano, también tú vas a tener que enfrentar estas batallas. Es importante que tu esperanza esté fundamentada en la fe para que logres vencer. Porque eso es lo que va a determinar el rumbo de una vida cristiana exitosa, mi querido hermano. Afírmate en fe, crea las promesas, esperanza contra esperanza. El Señor te da la victoria. Busca la palabra, ciméntate en las Escrituras, confiésalas, decláralas y vive en forma de que la palabra gobierne tu vida, porque en el momento de la dificultad y de la prueba, el Señor te va a sostener. Ahora, la fe y la esperanza van de la mano, mis hermanos. Vamos a leer un poquito más de Romanos 4. Quiero leer del verso 19 al 22 y dice, hablando de la fe de Abraham: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó sin ver, mi querido hermano, eso es fe. Creyó a la promesa que Dios le había dicho: tú vas a ser padre de mucha gente.
e hizo dos cosas respecto a la fe. Y es que nosotros tenemos que cuidar también la fe, hermano. Cuide su fe. Si usted tiene fe en algo, no dude, no desmaye. Dice que él no se debilitó al ver las circunstancias, ni las pruebas indiscutibles de la realidad de su vida. Oiga, ellos se miraban. Yo no puedo, yo no creo. Inclusive dice que Sara se rió y el Señor le llamó la atención. Su cuerpo envejecía, la esterilidad de Sara, la vejez sobre ellos. Su fe, escuche, su fe, la fe de Abraham, estuvo por encima de esas realidades. Fue como una plataforma de gloria que Dios usó para hacer que lo imposible fuese posible. Por eso su fe le fue contada por justicia. Tampoco dudó, como se duda cuando hay incredulidad, ya lo dijimos, sino que se fortaleció en fe. Pastor, ¿pero qué debemos hacer cuando nuestra fe es atacada por la incredulidad que pueda surgir? Tienes que fortalecer su fe. ¿Y cómo se fortalece la fe, pastor? Ahí está en la palabra. Dando gloria a Dios en todo y por todo. No importa si son pruebas, dificultades, impedimentos, aún las cosas que quieran apartarnos de las promesas de Dios. Entienda que las pruebas y dificultades van a estar presentes. Pero ¿sabe qué? Que esas son las condiciones para que ocurra tu milagro. Tienes que esforzarte en fe. Tienes que declarar las promesas. Tienes que creerlas. Tienes que fortalecerte. No dudes. No dejes que la incredulidad te llene. No lo permitas. Fortalécete en fe y declara que Dios tiene el poder en tu vida. Ahora, aparte de la fe, una cosa que nos puede mantener firmes es precisamente la esperanza, mi querido hermano. Aprenda esto. La esperanza va detrás de la fe. Ahí va detrás de ella. La está ayudando, la está empujando, la está ayudando. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no vemos. Pero la esperanza es la fuerza para esperar quietos, para esperar pacientes hasta que se cumpla la promesa que esperamos, mi querido hermano. La fe es necesaria para llegar a ver la promesa cumplida, pero la esperanza es necesario para esperar a verla cumplida. Y Abraham aseguró su corazón con esta esperanza. Esperanza contra esperanza. La esperanza que se basa en la incredulidad y la esperanza que está fundamentada en las promesas y en la fe, en la palabra y el que te ha dado el Señor. Y yo termino con esto. Romanos 15:13 dice así: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde viene la esperanza, mi querido hermano? Viene de Dios. De Dios es la esperanza. Él nos equipó con ella, Él nos las dio. Es la fuerza de tu paciencia para creer con gozo y paz, para esperar el día de la venida de Jesucristo cuando venga a buscarnos, cuando suene la final trompeta. Oh, con la esperanza tú puedes esperar que se cumpla la palabra. Para ver el cumplimiento de la palabra de Dios, tú necesitas esperanza. Cuando nosotros empecemos a creer a la manera de Dios, mi querido hermano, es el Espíritu Santo el que nos va a llenar de esa esperanza para poder creer sin angustias, sin dudas, sin incertidumbres. No pierdas pues la esperanza, querido hermano. En algún momento tu fe puede necesitarla. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por todos aquellos que no conocen al Señor, primeramente, que no han recibido
las promesas de Dios, porque su corazón todavía no ha dado el paso. Amigo mío, tú que no has aceptado a Cristo, tú que estás viendo este video, acompáñame en una oración, mi querido hermano. Confiesa delante de Dios. Yo te guío y tú repites conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo entrego mi corazón en tus manos, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados. Quiero conocer tus promesas. Quiero creer en tus promesas. Aumenta mi fe. Aumenta la esperanza en ellas. Ayúdame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Tú serás mi Dios y yo seré tu hijo. Y tú me vas a ayudar y yo voy a seguir en pos de ti. Gracias te doy, Señor, por tu bendición. Gracias por la salvación. Y gracias por la esperanza que el Espíritu Santo va a llenar en mi vida para esperar tu venida. Pero también quiero orar por usted, hermano mío. En estos tiempos de pandemia, muchos han perdido la fe y la esperanza. Y tenemos que retomar eso. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que afirmarnos en las Escrituras. Tenemos que declarar las promesas que Dios te dio y las palabras que están en las Sagradas Escrituras. Y yo quiero orar para que el Señor te ayude a esperarlas. Dios Todopoderoso, yo te presento a mis hermanos, Señor. Mis hermanos que han recibido promesas tuyas, palabras tuyas, que no han visto cumplidas. Dios Todopoderoso, ayuda a mis hermanos. Ayúdalos a que su fe no desmaye. Ayúdelos a que su esperanza les dé la fuerza de la paciencia que necesitan para esperar cumplidas esas promesas, Señor. Ayuda a mis hermanos. Ayúdame a mí, Señor, a confiar, a creer, a declarar que tú eres nuestro Dios y que tú nos vas a ayudar. Señor, ayúdenos, Padre. Señor, enséñanos el camino. Espíritu Santo, llénanos para poder confiar y creer y esperar en esperanza contra esperanza, la paciencia de ver cumplidas las promesas. Yo sé que tú nos vas a ayudar, Señor, y yo te doy gracias por todos mis hermanos y por todos los que han escuchado esta prédica. Ponla en su corazón y que den el paso de fe que necesitan. Amén y amén. Esta es la palabra de hoy, mis hermanos. Espero que la hayan escuchado y espero que la atesoren en sus corazones en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.